quise que exploráramos otras perspectivas de lo que el Señor ha hecho por nosotros en la vida de su Hijo Jesucristo. Y espero que no las olviden, hermanos. Solidaridad, veíamos el viernes. Tenemos a un Cristo solidario, que nos entiende, que sabe por lo que pasamos, que ha experimentado el quebranto, ha experimentado las tentaciones y ha salido victorioso. Exploramos el jueves que Cristo en la última cena trajo con nosotros la Pascua de Dios. Trajo al pueblo cristiano un nuevo pacto. Somos el nuevo Israel de Cristo, hermanos. Y estamos peregrinando en este desierto porque vamos hacia la patria celestial con Él, hacia la tierra prometida. Pero hoy, hermanos, el sermón de esta tarde tiene que ver con el objeto de la resurrección para la iglesia. ¿Qué significa para la iglesia la resurrección? La Santa Cena significa el nuevo pacto. Que Cristo haya muerto en la cruz significa que se solidarizó con la humanidad. Pero ¿qué significa la resurrección? Primero déjenme decirles, hermanos, que esta pandemia que acabamos de vivir, la pandemia por COVID, fue una catástrofe para las personas, para la humanidad. Trajo muerte y dolor. De un día para otro, hermanos, decenas de personas, cientos de personas morían. Yo no sé si ustedes veían las noticias, hermanos, pero todas las tardes el doctor Gatell informaba: hoy 30,000 muertos, hoy 40,000 muertos. En el hospital donde yo estaba trabajando, hermanos, nos dijeron: tranquilos, aquí no va a pasar nada. Para empezar, se tiene que llenar el hospital número tal. Tiene 13 pisos. Después se tiene que llenar el otro hospital. Tiene 11 pisos. Después, este y este tienen 6 pisos cada uno. Hermanos, en 2 semanas ya estaban llenos y ya estábamos abriendo nosotros nuestro hospital. Así fue. Muerte tras muerte, todos los términos de turno teníamos que informar por vía telefónica a las personas de que su familiar había muerto. Escuchábamos del otro lado de la línea nada más a veces llanto, gritos, nos colgaban el teléfono. Fue una situación catastrófica, hermanos. Quienes perdieron algún ser querido en la pandemia saben, hermanos, que ni siquiera hubo oportunidad para despedirse. Había que cremarlos y enterrarlos así. No había oportunidad de hacer un sepelio, no había oportunidad de recibir consuelo. Y uno esperaría, hermanos, que después de una catástrofe como esta, la humanidad cambiara. Los seres humanos dijeran: qué frágiles somos y qué frágil es nuestra vida. Pero, hermanos, ocurrió todo lo contrario. Muchas personas se decepcionaron de Dios, se enojaron con Él, sobre todo aquellos que perdieron algún ser querido. También, hermanos, pudimos ver la miseria de la humanidad. Personas que tenían acceso a medicamentos cobrándolos al triple de su valor. Gente dando consultas, hermanos, por valores estratosféricos, 6,000 pesos de consulta. Y la gente desesperada por atención médica la pagaba. El ser humano era miserable. Lejos de solidarizarse, hermanos, se volvieron miserables. Muchas personas después de la pandemia, hermanos, ya no se levantaron. Ya no pudieron volver a sonreír. Haber perdido a su ser querido en la pandemia hizo que se les borrara
la sonrisa de su rostro, que perdieran esas ganas de vivir. Y es por eso, hermanos, que hoy, mientras vemos este relato de los huesos secos, hermanos, quizás podamos identificarnos con lo que está pasando. En el pasaje que estamos leyendo hoy, hermanos, el profeta Ezequiel está parado a través de una visión, está parado sobre un campo y está viendo un montón de huesos tirados, hermanos. Este montón de huesos, hermanos, tiene una característica para que nosotros no la perdamos de vista. Son huesos secos y añaden un superlativo, le añaden una palabra para que parezca exagerada y dice extremadamente secos. Es decir, no había oportunidad siquiera, hermanos, de que dijéramos habían unos huesos ahí que tenían un poquito de carnita, nada. Eran huesos secos, secos, secos. Y el Señor le dice a Ezequiel más adelante que estos huesos son el pueblo de Israel. Está haciendo una analogía el Señor. Así como se ven estos huesos secos, sin rastro de vida, ni de carne, ni de piel, ni de músculo, así está el pueblo de Israel en ese momento. Están sin rastro de vida. El Señor dice que el pueblo de Israel se encuentra sin esperanza. Así se describen ellos, como estar sin esperanza. Pero es a este pueblo, hermanos, a este pueblo sin vida, sin esperanza, que se parece mucho a las personas después del COVID, quedaron así, sin vida, sin esperanza. Así a este pueblo, hermanos, el Señor ha decidido que les va a dar vida. Él les va a dar vida. ¿Sí? No ellos mismos le van a echar ganas y van a salir adelante. Es el Señor el que les va a dar la vida. Si somos cuidadosos de este relato, hermanos, nos vamos a dar cuenta que este relato evoca al relato de la creación. Dios hizo un monito, un muñeco de barro. Y no porque fuera un muñeco de barro, hermanos, tenía vida. El Señor tuvo que soplar aliento de vida para que ese muñeco de barro se levantara y fuese el ser humano. Y así aquí, hermanos, a estos huesos secos el Señor le tiene que dar aliento de vida para que vuelvan a vivir. Si vieron, hermanos, las imágenes que estuvimos leyendo, estos huesos de repente se empiezan a unir. ¿Lo vieron? Se empiezan a unir. Están dispersos y se empiezan a unir. El del brazo se fue poniendo donde iba el hombro, el del codo en la cadera y así. Luego les empezó a salir carne, dice, músculo. Pero el escritor, el profeta Ezequiel se da cuenta de algo. No tienen vida. Aunque nosotros respiremos, hermanos, aunque nosotros estemos sentados hoy en la iglesia y estemos poniendo atención, es probable que no tengamos vida, hermanos, que seamos solamente un montón de huesos apilados unos con otros, llenos de carne, pero sin vida. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, lo que da vida aquí es a lo que el escritor a lo que el profeta Ezequiel le llama el espíritu. La palabra espíritu, hermanos, en el hebreo es una palabra que se puede utilizar como muchas cosas. Se puede utilizar como viento, se puede utilizar como aliento, pero también se puede utilizar como espíritu. ¿Sí? Así que si ustedes tienen otra versión, como la NBI, por ejemplo,
Tal vez ustedes se topen con que ahí les dice que se trata de el aliento de vida o el espíritu. Este relato, hermanos, nos está hablando de Israel. Pero como nosotros pensamos, hermanos, que la Biblia es palabra viva de Dios, entonces tenemos que ver cómo nos puede ayudar a nosotros este relato. Si Israel, hermanos, ya se convirtió en una nación y ahora, lejos de parecer muerto, Israel parece tener mucha vida, tanta vida tiene que está destruyendo la vida de los palestinos allá en Medio Oriente, pues entonces podríamos decir, esta profecía es una profecía que ya se cumplió. Pero, ¿qué nos dice a nosotros hoy la palabra, hermanos? No solamente las personas sufrieron el embate de la pandemia, hermanos. También las iglesias sufrieron el embate de la pandemia. También las iglesias, hermanos, se vieron mermadas por la pandemia. No solamente en el número de personas, sino también en su economía. También en la vida espiritual de las personas que acudían. Hermanos, yo personalmente hubiese esperado que después de la pandemia todas las iglesias estuvieran a reventar, hermanos. Yo eso hubiera esperado, porque las personas debimos haber comprendido que no somos nada delante de Dios, que nuestra vida se puede acabar de un día para otro. No sé ustedes cómo la pasaron, hermanos, pero yo que estaba en un hospital de COVID, todos los días me tomaban la temperatura, me checaba mi saturación. Y un día, fíjense, el día que no me chequé y me fui a dormir, en la madrugada me desperté y dije, tengo COVID. Y me meto al baño y tenía 40 de temperatura. Y sentía un dolor de cintura, de huesos. Así de frágil es nuestra salud, de un día para otro. Yo eso hubiera esperado, hermanos, después de la pandemia. Pero lo cierto, hermanos, es que las iglesias fueron golpeadas y las personas se fueron y dejaron de venir, dejaron de congregarse. En donde yo estaba, hermanos, en la iglesia allá en Monterrey, un día el pastor tuvo que decir por la transmisión, hermanos, si para el próximo domingo no se ha juntado lo de la renta, vamos a tener que dejar este santuario, porque ya debemos 3 meses de renta. Yo no recuerdo a nadie, hermanos, en el grupo de la iglesia que estuviera pidiendo ayuda porque no tenían que comer. Es probable, hermanos, que los corazones de las personas se hicieron duros en vez de entender que era Dios que estaba hablando a nuestras vidas a través de la pandemia. Y después de este regaño, hermanos, del pastor, ese mismo domingo se completó el dinero para pagar la renta. Entonces sí había dinero, hermanos. Lo que no había era disposición, lo que no había era generosidad, lo que no había era reconocimiento que lo que tenemos viene de la mano de Dios. Hay una revista, un periódico cristiano que se llama Christian Today, se publica en Estados Unidos, y ellos hicieron, hermanos, un estudio sobre el estado de salud de las iglesias en Estados Unidos después de la pandemia. Y dice, hermanos, que una de las grandes pérdidas de las iglesias en Estados Unidos fue la pérdida de la presencialidad. Las personas ahora, hermanos, tienen una iglesia de catálogo. Hoy quiero ir a Dante Gebel. Y ahí nada más en su tablet ponen sermón de Dante.
y listo. Hoy sí voy a ver a los del Buen Pastor. Ah, pero no tienen transmisión en vivo, ni modo. Entonces vamos a ver a Andrés Speaker de Más Vida. Y así, ya los hermanos, los cristianos, se han acomodado, nos hemos acomodado en casita y desde ahí, desde la comodidad de nuestra casa, le podemos picar unos botones y listo, hermanos. Estamos dentro del culto de una iglesia. Este reporte de esta iglesia decía eso: se ha perdido la presencialidad. Las personas de las iglesias prefieren ya no ir, sino quedarse en casa participando del sermón, del culto, a través de la tablet, del celular o de la televisión. También dice que otra de las cosas que se perdió es el sentido de congregación. Ya los hermanos no se sienten parte uno de los otros. ¿Se acuerdan que no nos podíamos saludar en la pandemia, hermanos? Pues parece que ese fue el pretexto para todos, para ahora ya no saludarse, nunca. ¿Sí? Ya no nos extendemos la mano, ya no sentimos que debemos estar juntos, ni cerca. Detrás de estos problemas, hermanos, los investigadores encontraron 4 cosas. Decían estos investigadores: no es la culpa de la pandemia, no es la pandemia. Lo que pasó en la pandemia solo vino a destapar algo que ya se encontraba oculto. Había problemas en las iglesias cristianas desde antes de la pandemia y la pandemia solo lo vino a exponer. Uno de esos problemas, hermanos, tenía que ver con la inmadurez espiritual. Muchos hermanos y hermanas antes de la pandemia se encontraban en inmadurez espiritual sin prestarle, hermanos, sin prestarle atención a la importancia de cuidar su salud espiritual, poniendo en segundo plano, hermanos, todo lo que tuviera que ver con su vida espiritual. Otro de los problemas tenía que ver con los pastores, fragilidad pastoral. Los pastores, hermanos, tampoco se estaban preparando. Si la iglesia no estaba lista, los pastores tampoco, hermanos. Eran frágiles. No tenían suficientes herramientas, hermanos, para poder brindar ayuda en un momento como este. Nosotros en el seminario ahorita estamos llevando o terminamos un curso que se llamaba Primeros Auxilios Psicológicos. Así se llamaba. Y decía el maestro que lo estaba dando que se volvió una herramienta fundamental para los pastores en crisis. De repente a un pastor a las 3 de la mañana le hablaba a alguien de la iglesia y les decía: pastor, me acaban de avisar que mi mamá, que mi papá falleció en el hospital. Y el pastor, hermanos, lo único que podía decir era: vamos a orar. Pero no tenía, hermanos, las herramientas ni la empatía con la iglesia para decir: ahorita voy, espérame, ahorita oramos. No, hermanos. Muchos de los pastores de Estados Unidos, hermanos, dejaron de ser pastores y ya no volvieron nunca más a ser pastores. Prefirieron ya no seguir con el llamado que Dios les había hecho. Una más, hermanos: ineficacia y despilfarro de los recursos en programas secundarios. Las iglesias en Estados Unidos tenían un montón de programas ineficaces y ahí estaban ellos depositando todo su dinero. ¿Han oído de esas misiones que les llaman brigadas médicas, hermanos? Que son muy famosas en Estados Unidos. Yo preguntaría, hermanos, ¿qué éxito tienen esas brigadas? ¿Qué tanto éxito significa
ir una sola vez a un lugar pobre, darles consulta y perderse. ¿Lo han pensado, hermanos? Vamos a suponer que esta iglesia decide hacer una brigada médica en una de las comunidades pobres de aquí y los vamos a ver una sola vez. La brigada es el próximo domingo. Juntamos dinero, medicamentos, vamos y después nunca más volvemos a saber nada de ellos hasta el próximo año. ¿Cuánto se despilfarró en ese programa, hermanos? Medicinas, transporte, comida, carpas, música. ¿Y todo para qué, hermanos? ¿No sirvió? ¿Creen que las iglesias llevaron brigadas médicas en tiempo de pandemia? No, huyeron. Nadie iba a ir a brindar ayuda médica en la pandemia, hermanos. Y así como eso, hay un montón de programas en las iglesias de Estados Unidos. Y por último, la falta de recursos de parte de los congregantes para hacerle frente a una catástrofe como esto. A esta palabra le llamamos resiliencia, es una palabra que apenas se ha empezado a ocupar nuevamente, pero que habla acerca de cómo nosotros enfrentamos las catástrofes. En este curso que les estaba yo contando, hermanos, que terminé, una de las cosas que arrojó la investigación que hice en mi trabajo final es que la resiliencia no es algo que solamente tenemos uno y otros no. La resiliencia la tenemos todos. El problema es cómo la hemos desarrollado. Cómo nuestro cristianismo nos ha llevado, hermanos, a entender las catástrofes. Si nosotros como cristianos pensamos que estamos exentos, hermanos, del sufrimiento, cuando venga el sufrimiento, nos vamos a poner en serios aprietos. Un amigo decía esta semana, en la pandemia todos se volvieron profetas, hermanos. Había pastores que decían, tranquilos, todo va a estar bien, de esta saldremos. Y yo pensaba, hermanos, en ese profeta de Jeremías que decía, tranquilos, en 2 años se acaba esto. Y Jeremías le dice, eres un mentiroso, porque el Señor dijo 70 años. Así parece que pasó en la pandemia, hermanos, incapaces de saber que el pueblo de Dios también está en medio de este mundo quebrado y va a estar expuesto a las catástrofes. Así que, hermanos, yo no sé si esta iglesia, nuestra iglesia de Berriozábal, también se encuentra como esos huesos secos. No sé cómo está el alma y el espíritu de ustedes, hermanos, hoy. No sé cómo se sienten. ¿Qué creen que estamos haciendo en la iglesia, hermanos? Un domingo más, un domingo menos. No sé si así lo ven. O si estamos pensando, hermanos, que ya con lo que hicimos hoy, por levantarnos muy temprano, ya el Señor nos anotó en su lista que tiene, que ahí dice, acudió a un domingo de resurrección una vez en su vida, palomeado. No sé, hermanos, si así lo pensamos. Pero deberíamos examinarnos hoy, hermanos, si somos una iglesia viva o somos una iglesia de huesos secos. ¿Qué dice nuestra vida, hermanos? ¿Qué dice nuestra vida? Si el profeta Ezequiel estuviera parado hoy aquí, ¿qué vería? ¿Vería a un ejército o vería a un montón de huesos secos? ¿Qué verían nosotros, hermanos? ¿Qué análisis hacen ustedes de su corazón? ¿Qué análisis hacen ustedes de su vida espiritual? ¿Su vida espiritual es fuerte, hermanos? ¿Pueden soportar una pérdida? Si ahorita cae, no sé, hermanos, un meteorito y nos morimos la mitad, ¿los que quedan vivos van a poder soportar esta pérdida, hermanos? ¿O qué van a hacer? Van a decir, por eso no me quería ser cristiano y se van a ir.
Por eso había yo dejado de ir al templo y no estaba yo diezmando, porque ya sabía que así paga Dios. Que Cristo haya resucitado, hermanos, es un mensaje de esperanza para nosotros, pero también nos compromete a vivir una vida de verdad. En el relato que leímos de Emaús, los dos discípulos van bien desanimados a su casa, hermanos. Y los dos discípulos parecen un poco como nosotros, porque estos discípulos dicen, y unas mujeres dijeron que resucitó, y otros de ahí dicen que vieron unos ángeles. Pero ellos, hermanos, sin poder ver el panorama completo, van de regreso a su antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque Cristo los había decepcionado al morirse. La iglesia, hermanos, está llamados a ser un cuerpo viviente. Somos el cuerpo de Cristo resucitado, hermanos. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Nosotros, hermanos, llevamos en nuestro diario vivir la imagen de Cristo resucitado. Ahora nosotros, hermanos, hemos asumido que hemos perdido la guerra contra las fuerzas del mal, contra las fuerzas del pecado. Y preferimos estar encerrados aquí en la iglesia, encerrados en nosotros mismos, dándonos un poquito de ánimo, cantando algunos himnos, leyendo, trayendo nuestras ofrendas, y con eso ya apaciguamos un poco nuestra conciencia. Otra vez el lunes, martes, miércoles vamos para abajo, jueves ya nos arrastramos, viernes ya pedimos que sea domingo y otra vez lo mismo, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, como cuerpo de Cristo, nos analicemos constantemente y veamos si lo que estamos haciendo como iglesia es algo que demuestra que estamos vivos. ¿Qué podríamos hacer, hermanos, para demostrar que estamos vivos? Hablar, abrazar. Eso es lo que haría alguien que está vivo. La iglesia hace eso, abraza a los que están lejos, habla del Señor, o solamente está estática, hermanos. A veces nos parecemos un poco al profeta Ezequiel. Fíjense bien, Dios le pregunta al profeta Ezequiel, Ezequiel, ¿estos huesos van a tener vida? Y Ezequiel es listo, hermanos, como nosotros. Porque él no va a decir, pues no se puede. Ezequiel le va a decir, Señor, tú lo sabes. Hermanos, su familiar más resistente a venir a la iglesia, ¿puede venir? El Señor lo sabe, decimos, ¿no? Porque ya a veces desahuciamos a nuestros familiares. Es un hueso seco mi familiar. Ese sí ya no viene ni aunque se le aparezca Jesús resucitado. Así nos parecemos, hermanos, como Ezequiel. Nos hemos aprendido algunas fórmulas para no fallarle a Dios, pero también para no comprometernos. ¿Sí? Si Dios quiere, decimos. Y si no quiere, pues no quiso. Pero ya no fue lo que yo dije, es lo que Dios quería. Así hemos hecho, hermanos. Ya nos formulamos las cosas, porque si no pasan, ni me emocioné. Y si pasan, pues Dios quiso, ¿verdad? Nosotros también queremos hacer como hace el mundo. No esperes nada de nadie para que no te decepciones. Y así nosotros. No voy a esperar nada de Dios para que no me decepcione.
Si Dios no me cumple lo que yo quería, pues yo no se lo pedí tampoco. Yo dije si Dios quiere. La buena noticia, hermanos, de que Cristo está vivo, es que Cristo, hermanos, al resucitar, el pueblo cristiano pudo ver su gloria. Y el pueblo cristiano, como dice el Evangelio de Juan, pudo participar de su gloria. Dice, y vimos su gloria, gloria como la que le corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud tomamos todos. Nadie, hermanos, que cree en Cristo puede decir, yo no agarro de lo que Él da, porque me da pena. Dice el Evangelio de Juan, hermanos, que los que están en Cristo toman de su plenitud. Y hablar de plenitud es hablar de algo que está rebalsando, hermanos. Si todos tomamos de su plenitud y Él sigue estando pleno, quiere decir, hermanos, que Cristo es una fuente inagotable de energía. Cristo es una fuente inagotable de esperanza, hermanos. Pero el pueblo cristiano, hermanos, parece que ha perdido esto de la mente. A veces vemos a cristianos que están deprimidos. A veces vemos a cristianos que ya no tienen esperanza de algún familiar. Y no es que esté mal que un cristiano esté deprimido, hermanos. No está mal. Es una enfermedad también. Pero un cristiano, hermanos, tiene que saber que su plenitud es Cristo, no lo que ha perdido. ¿Sí? ¿En dónde han puesto sus esperanzas, hermanos, como iglesia? ¿En dónde está? ¿En un pastor? Como ya no tenemos pastor, pues ya no venimos hasta que venga uno nuevo. ¿En la música? ¿En qué, hermanos? ¿En qué hemos puesto nuestras esperanzas como iglesia de Cristo? Yo les podría decir, hermanos, la esperanza tiene que estar puesta en la resurrección de Cristo, porque al resucitar vemos su gloria y de esa gloria tomamos todos. El Señor, hermanos, es el dador de vida. Él vio a estos huesos secos y Él decidió que les iba a dar vida otra vez. Él ve lo que estamos atravesando, hermanos. Él nos ve. El Señor ve a cada uno de ustedes en sus situaciones particulares, me ve a mí en mis situaciones particulares. Y si nos ve, hermanos, como estos huesos secos, Él decide compartirnos aliento de vida. El aliento de vida, hermanos, es algo que nos va a hacer vivir, no sobrevivir. Como cristianos, cuando perdemos nuestras esperanzas, hermanos, cuando perdemos de vista el objeto de nuestra adoración, que es el Señor resucitado, ya solo sobrevivimos, hermanos. No nos vamos de la iglesia porque nos da un poco de miedo de que si Dios existe nos vaya a castigar si nos vamos. Pero ya tampoco nos sentimos tan seguros de que Dios puede hacer algo por nosotros. Ya no estamos seguros. Nos ha pasado tanto en tan poco tiempo que ya no creemos que el Señor pueda hacer algo por nosotros. Pero este relato, hermanos,
nos está recordando constantemente que el Señor no olvida a su iglesia, hermanos. Yo me imagino la desesperanza que pudieron haber tenido los discípulos cuando Jesús les estaba hablando de que iba a morir. Pero el mismo Señor en su discurso final en el Evangelio de Juan les dice: no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar después a alguien que es mejor que yo. Les voy a enviar otro consolador. Hermanos, no sé exactamente por qué situación complicada, qué situación de muerte estén pasando ustedes. Pero la palabra del Señor nos está recordando hoy, en Domingo de Resurrección, que quien decidió darle vida a su Hijo Jesucristo es el mismo que nos puede dar vida a nosotros, hermanos. Quien decidió levantar a su Hijo Jesús de la tumba como una muestra de victoria es el mismo que nos puede levantar hoy en esta noche de cualquier situación que nos tenga postrados como huesos secos y sin vida. Por supuesto, hermanos, que yo creo que la mayoría a este punto de la predicación puede ir adivinando hacia dónde se dirige. Estamos hablando del Espíritu Santo, hermanos. El aliento de vida que se sopló en Génesis, el aliento de vida que se sopla en Ezequiel, es el aliento de vida que es el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, a estos hombres, a estos discípulos. Su maestro resucita y se les aparece. Yo creo que ellos cobraron ánimo. Estaban muy tristes de haberlo visto morir y sufrir, y ahora lo ven resucitar. Pero el libro de Hechos nos dice, hermanos, que ellos salieron a un campo, Jesús habló con ellos y después lo vieron que se empezaba a ir. Me imagino lo raro que se pudieron haber sentido ellos. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Resucitó y se va? Así han de haber pensado estos hombres. ¿Solo vino a decirnos eso, que fuéramos a predicar? Y lo están viendo. ¿Quién sabe en qué momento lo dejaron de ver, hermanos? Porque los ángeles, los varones que se aparecen ahí les dicen: ¿qué hacen viendo al cielo? Jesús se me hace que ya no estaba ahí. ¿Qué hacen viendo al cielo? Así como acaban de ver que este Jesús se va, así lo van a ver cuando regrese. Pero la iglesia no empezó a andar ahí, hermanos. Estos discípulos regresaron al aposento alto y se quedaron ahí, en expectativa. Fue, hermanos, la decisión de Dios el haber desatado sobre ellos el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:2: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa de los que estaban reunidos. Así como en la visión de Ezequiel, hermanos, que se oyó un violento ruido cuando los huesos empiezan a cobrar vida, así estos huesos secos que eran los discípulos de la iglesia primitiva empiezan a escuchar un gran ruido, hermanos. Era el Espíritu Santo entrando a la vida de la iglesia por primera vez. Era el Espíritu de Dios, hermanos, entrando en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres,
Después de esto, hermanos, estos hombres no volvieron a ser los mismos. Veamos el ejemplo de Pedro, hermanos. Pedro en el patio del sumo sacerdote, negando a Jesús 3 veces. Ahora es este mismo Pedro, hermanos, el que se para delante del concilio de los mismos que habían matado a Jesús y les empieza a hablar con una valentía que antes no habían visto. ¿A qué se debe, hermanos, que la vida de una persona pueda ser transformada de esa manera? ¿No les gustaría, hermanos, experimentar en sus vidas un cambio como este? Que las personas dijeran, yo conocí a esta persona y era bien miedosa, pero de un día para otro agarró valor. Yo conocí a esta persona y todo el tiempo se veía con la mirada triste, pero algo le pasó y su mirada cambió y ahora es una persona muy alegre. El Señor, hermanos, está viendo nuestra condición y Él no quiere, hermanos, que vivamos como huesos secos. Él no nos quiere ver como un montón de huesos con carne, pero sin vida. Es por eso, hermanos, que el Señor ha prometido el espíritu de vida para su iglesia. Y la mejor forma, hermanos, de honrar a nuestro Dios y de honrar su resurrección es que nosotros cobremos vida. Debemos cobrar vida, hermanos. Jesús en el Evangelio de Juan dice constantemente cosas que tienen que ver con vida. Yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. No creamos, hermanos, no creamos que el estado al cual el Señor nos ha llamado es un estado de huesos secos, en donde lo único que gobierna nuestras vidas, hermanos, es la desesperanza, el no saber qué haremos en un mañana. El Espíritu Santo, hermanos, es la promesa que sigue a la resurrección. Les decía hace unos sermones, la salvación no es individual, hermanos, es colectiva. Dios quiere una comunión con su pueblo. Es cierto que cada uno de nosotros, hermanos, va a responder por sus acciones delante de Dios, pero la salvación en el propósito de Dios siempre ha sido para su pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, su iglesia. Esta iglesia tiene que cobrar vida, hermanos. Si la pandemia no pudo hacer su trabajo de enseñarnos a valorar nuestra vida, hermanos, creo que la palabra de Dios hoy sí lo puede hacer. La palabra de Dios hoy sí nos puede ayudar a valorar nuestra vida. Nuestra vida es preciada para el Señor. Él quiere que seamos algo más que un montón de huesos secos. El Espíritu de Dios es una promesa para su pueblo. No es algo opcional, hermanos. No es algo que a ver si algún día la iglesia lo tiene. Es una promesa para su pueblo y es el sello de que un grupo de personas que se hacen llamar cristianos, en verdad lo son.
No podemos engañarnos a nosotros mismos, hermanos, trayendo maniquís aquí a la iglesia y decir cuántos somos, ¿verdad, hermanos? Somos un montón. Porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que lo que hay ahí son maniquís. De la misma manera, hermanos, no podemos engañarnos y decir cómo aman al Señor todas esas personas. Si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, hermanos, seremos como un montón de huesos secos. Pedro y el resto de los apóstoles, hermanos, eran personas comunes y corrientes como nosotros. Muchos no tenían educación, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían profesiones apantallantes, hermanos. Nadie era médico, nadie era abogado, nadie era astronauta. Pero estos hombres, hermanos, hicieron más por la historia de la humanidad que cualquiera de los más brillantes científicos que haya tenido la humanidad. Porque propagaron el Evangelio, hermanos. ¿Qué les parece si la iglesia del 2024, la iglesia cristiana El Buen Pastor de Berriozábal, busca fervientemente que el Señor derrame su Espíritu una vez más en este lugar? ¿Están dispuestos a cobrar vida nuevamente, hermanos? ¿Están dispuestos a que el Señor hable con poder a sus vidas? ¿Que se oiga un retumbar? Cuando el Señor empiece a hacer cosas, hermanos, en la vida de ustedes, no va a ser así como, creo que el Señor está actuando. No, hermanos. Cuando el Señor empiece a actuar, se tiene que oír, como dice en la escritura que acabamos de leer, como un terremoto, como un gran poder, porque eso es el Espíritu de Dios. Un gran poder que transforma nuestras vidas. Hermanos, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios que Él los puede volver a dar vida. El pueblo de Israel ya se había sumido, hermanos, en esta desesperanza que viene después de una mala racha. El pueblo de Israel ya no creía que fuera capaz que ellos volvieran a sonreír. Y eso lo pueden ver ustedes en los salmos. Cuando les dicen que toquen sus canciones, ya ellos dicen, no, ya no, nunca vamos a sonreír. La iglesia tal vez se pudo haber quedado atrapada en los años de pandemia y tal vez podemos decir, no, ya nunca más vamos a levantar. Pero el Señor, hermanos, es un Dios de vivos y no de muertos. Y quiere tener una estrecha comunicación con nosotros mientras nosotros estamos aquí en esta tierra. Así que, hermanos, les invito a que cobren valor, a que cobren ánimo. El Señor puede transformar su situación. Lo que ustedes estén viviendo hoy no es lo que el Señor quiere para ustedes. Hay vida en abundancia esperándolos. El Señor es capaz de desatar esta vida de abundancia en ustedes, que tal vez no necesariamente tenga que ver con recursos económicos, hermanos, pero sí tiene que ver con cuestiones del corazón, que haya esperanza en sus vidas, que haya una razón de vivir, que haya, hermanos, ese deseo incesante de que otras personas conozcan del Señor. Y sobre todo, hermanos, que estemos dispuestos a decir, como decía la iglesia primitiva, Maranata, que significa, Señor, ven pronto. Pónganse de pie, hermanos, para que oremos. Hagamos una oración especial.